El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras y señores, queridos amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este Viernes Cimarrón. Para muchas personas han seguido de largo, no están trabajando hoy, lo cogieron de vacaciones desde el miércoles de la tarde hasta el domingo. Si usted es de los que ha tenido que laborar hoy, pues lo siento, nos vamos a juntar en este camino de laborar y nos encontramos de nuevo. Señores, este viernes trae grandes noticias. Por ejemplo, la condena en Estados Unidos a Donald Trump en New York, 34 cargos, cada uno de ellos tiene estipulado 4 años de cárcel. Pero ya eso es otra cosa. Vamos a comenzar por el tema de la desgracia del poder en Estados Unidos. 2 presidentes recientes han estado en la picota por el tema sexual. Las mujeres en la cama y el poder. Donald Trump tenía relaciones con una prostituta y para ocultar esa relación usó a su abogado en un acuerdo ilegal y lo atraparon fuera de base. Hasta el abogado, para no tener penas mayores, fue testigo de cargo contra Donald Trump. Hay muchísimos delitos que se le pegan a eso, porque en Estados Unidos no hay cúmulo de penas. Es decir, cada delito tiene su penalidad separada y se le suma. Puede ser condenado a 1000 años de cárcel, por ejemplo. Bueno, pues volviendo al tema de Trump. Trump es el favorito, según las encuestas, para llegar a la presidencia en este año, en noviembre. Pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos es un país muy dividido. Tiene la división entre blancos y negros y entre demócratas y republicanos. También en el sancocho bailan los latinos, que son una gran presencia física en Estados Unidos. Donald Trump podría ser condenado porque él va a apelar. Si le ratifican la condena, podría ser condenado a prisión. Esto tiene varias formalidades. Una de ellas es que salga condenado bajo observación, que le rebajen el cúmulo de pena, es decir, que lo cumpla la condena en la mitad de los años, que lo condenen en vez de 10 años, 15 años, le condenen a 4 o 5 años, pero iría a la cárcel. Podría tener una condena suspendida, que está bajo prisión, está bajo condena, pero estaría en su casa haciendo su vida normal, con la advertencia de que si comete un delito podría ser ingresado a prisión. ¿Es Donald Trump el primer expresidente que he condenado en los tribunales de los Estados Unidos? Y esto mismo lleva a cavilar de la independencia de poderes en Estados Unidos. Donald Trump está diciendo que un juicio amañado, que violaron la Constitución, que violaron sus principios, sus derechos civiles, muchas cosas, pero la justicia lo ha condenado. ¿Esto podría influir o no? Bueno, vamos a ver ahora que viene la convención en julio del partido republicano, a ver si él sigue ostentando la mayoría. Los republicanos podrían darle la espalda y que él baje. Podría también ahora mismo ir bajando las encuestas de personas que no son afiliados al Partido Republicano,
que le rechacen, que le impacte esta condena. Sobre Donald Trump se cierne ahora un mar de especulaciones. Pero no hay que dejar de decir que esta condena también es una señal para mucha gente, sobre todo a los políticos latinoamericanos que se vinculan con el narcotráfico. Esto quiere decir, señores, que si los americanos condenan a un expresidente, ¿qué no harán con un expresidente caribeño, tropical, latinoamericano, de Sudamérica, de donde sea, que haya tenido negocios o sustento o vínculos con el narcotráfico? Ese es el mensaje. Pero tenemos también aquí una condena. Se condenó ayer o de ayer a Rosa María Pilarte, la pareja de Mickey. Un hombre que dijo haberle dado $1 millón al PRM para la campaña del 2020. Parece ser que Rosa María Pilarte ha sido chivo expiatorio en este caso, o el esposo la tiró para lo hondo pensando en que su investidura como diputada la protegería de la embestida judicial, o que en los 4 años de Abinader podrían lograr amarrar o desamarrar los nudos que estaba tejiendo el narcotráfico. Porque José María Pilarte es la 4ª persona del PRM que es condenada en la justicia, el cuarto diputado. 3 de ellos, uno fue por delitos distintos, pero 3 han estado vinculados con el narcotráfico. Miguel Gutiérrez, Yamil Abreu y Rosa María Pilarte. Rosa María Pilarte es la esposa de ese político vegano que le prestó su helicóptero al presidente Abinader para la campaña del 2020, para la campaña electoral. Ella, Rosa María Pilarte, alega inocencia y también dice que va a apelar. La condenaron, la acusaban de haber manejado, haber lavado 5.000 millones de pesos procedentes del narcotráfico. Y la fiscalía pedía 10 años, el juez la condenó a 5. Aquí hay 2 cosas que se dan juntas. Primero es el mal mensaje que se manda a la sociedad de que mientras usted más roba, menos lo condena. A una persona se roba un pollo y le echan 2 años de cárcel. Si se roba un carro, le echan 5. Pero si se roba un banco, sale la pena cumplida. Es un mal mensaje, aunque puede ser que la señora Pilarte haya sido nomás que un chivo expiatorio, pero en el caso de ella hay vinculados otras personas, en el caso de Mickey también, otras personas que no son políticos, que son vinculados al entorno familiar. Hay personas que tienen una condición de gente pobre y aparecen con propiedades millonarias de todo tipo. Mickey admitió haber tenido 2 helicópteros. Y si usted se fija bien, aquí hay personas de mucho dinero que no tienen un helicóptero porque es muy costoso, es muy caro el mantenimiento. Pero Mickey le prestaba su helicóptero al presidente. El presidente dijo que fue una bola que le dio un día, que se le dañó el helicóptero y le consiguieron ese. Pero si se usó en la campaña, hay que pensar en lo que cuesta un vuelo de helicóptero. Esto se usa por personas que necesitan movilizarse porque el costo diario de ellos como empresarios
es alto, de manera que 2 horas de un viaje a Santiago le es muy caro, mejor pagar los 20,000 pesos que pueda costar de combustible, el helicóptero. Y quizá incluido en eso el mantenimiento, la hora del piloto, etcétera. Pero digamos que es un tema caro tener un helicóptero. Y Miki tiene dos. Y es extraño que, siendo un político de La Vega, conocido, que dijo haberle entregado $1 millón a las arcas del PRM, no fuera conocido por Abinader, y eso lo conoció ahí. También hay lavado de activos por parte del PRM, porque Rosa María Pilate pagó con dinero del narcotráfico su inscripción como candidata en las pasadas elecciones. Rosa María Pilate también financió su campaña con el dinero del narcotráfico. Y quizás también ella ayudó a otros compañeros de su partido como regidores o eso para la campaña. Hay que averiguar si se quiere, pero no, esto se va a quedar ahí. Pero de todas formas, le mandan una señal a Rosa Pilarte de que si condenan en Estados Unidos a un expresidente, hay que pensar lo peor para quien visita Estados Unidos y tiene las hojas rastras. Hay varios, aquí uno no sabe cuántos narcotraficantes están amparados por el estatuto de legislador o fueron elegidos. Hay varios que tienen manchas en su expediente, que están inclusive encausados y que sin embargo participaron en esta campaña electoral y ganaron, y dan como diputados. Porque entiendan esto, los diputados no son inmunes, pero tienen poder y tienen cierta inmunidad durante el periodo legislativo, y pueden hacer en esos vehículos lo que les dé la gana. Los narcotraficantes lo que tienen es dinero y quieren poder para poder hacer otro tipo de negociaciones. Y están como los buitres buscando lugares de partidos famélicos deseosos de recursos para colarse. Y entonces, con el dinero que pueden aportar, pueden facilitarle no solamente al partido, sino también a ellos mismos. Paso ahora al tema de los gastos del gobierno para este año. Hay mucha gente que sirvió de bocina, que fue financiada por la campaña electoral de Luis Abinader, y fueron bocinas. Pero todo parece indicar que Abinader, ya electo, ya ganada la reelección, no va a tener el mismo nivel de gastos en publicidad que tuvo el candidato para la reelección. Es decir, que podría ser que haya una sequía de dinero sobre las bocinas. Eso por un lado. Y más si Abinader dice que no va y no va. Si el tren de pelea sigue igual, será que Abinader va a buscar la forma de colarse en algún rejuego, en algún truco legal que le permita ser presidente o candidato. Es muy posible que el gobierno actual, para financiar el presupuesto del año 2025, incurra en nuevos préstamos. Es decir, que mientras se discuta el tema de la reforma impositiva, el gobierno esté buscando nuevos impuestos. Además, la reforma impositiva va a demandar nuevos aumentos de precios por forma directa o indirecta, porque si a un comerciante le suben los costos
los gastos, seguramente que eso irá a parar al precio de sus mercancías. Si sube la mercancía, sube el costo de la vida. Vamos a ver cómo se manejará para diciembre de este año la canasta familiar. Los augurios no son buenos para los próximos 2 años, pero Abinader tiene la cancha para sí, tiene un Congreso que puede apoyarlo en todo lo que él decida, tiene todo el poder, senadores, diputados, tiene las cámaras, los abogados, los jueces, la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Viene bien el tema para el PRM en cuanto a poder, pero también se le han quitado las excusas de que la culpa del pasado gobierno, de que hay pandemia, de que hay corruptos que se robaron el presupuesto. Es decir, todo lo que era atribuirle culpas al pasado gobierno, ya eso pasó. Ahora tendrá que rascarse con sus propias uñas y sin tener una manito que le ayude a rascarse la espalda. Abinader y su gabinete tendrán que pichar un juego persuasivo. Entonces, esto podría ser también un factor, sí, podría ser un factor que promueva las ayudas a los periódicos y a los periodistas de parte del Poder Ejecutivo para evitar que haya otras críticas mayores. Señoras, voy a hacer una pausa y vengo con ustedes en un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, saludos. Saludos, Alfredo, saludos a todos los amigos que están con nosotros cada día y a nuestra querida Gensi que está en cabina siempre acompañándonos y ayudando de que el programa esté siempre atento al disponible. detalle. Claro, claro, es que Gensi es como la historia de la mano del rey, tú ves, no se ve, pero siempre está detrás del poder, moviendo los hilos del poder. Es la mano que mueve la cuna. Exactamente. Mira, Alfredo, yo quiero hoy tocar dos temas contigo que tienen que ver mucho con planificación. Y hoy nos toca hablar de planificación. Y en mi primer tema de planificación, quiero hablar un poco de la planificación por parte del Estado en cuanto al proyecto de ley de reforma fiscal. Tenemos un año no, desde que comenzó este gobierno se ha estado hablando de reforma fiscal y de por sí el Estado, por diferentes formas, ha buscado cómo hacer ajustes para aumentar los ingresos del Estado. Y probablemente este último año, por lo menos en esta vía y por múltiples formas, he estado hablando de la necesidad que tiene el Estado de una reforma fiscal y ya el tema se ha puesto en el tapete en estos últimos meses y ya terminado el proceso de elecciones, es un tema que está totalmente en el tapete y probablemente en los próximos días, semanas, o no sé si el gobierno va a esperar al cambio después del 16 de agosto, donde va a tener una composición diferente el Congreso, para de manera formal someter el proyecto. Sin embargo, se han ido colando muchas ideas de reforma fiscal desde hace varios meses y en estas últimas semanas están en el tapete diferentes escenarios que hablan de eliminar todas las exenciones que existen, escenarios que hablan de disminuir tanto la tasa del ITEVIS, la tasa del impuesto sobre la renta, pero aumentar la base de cobertura. Es decir, como tú dices, hoy pagamos un 18 en la mayoría de los productos, pero hay muchos productos que están exentos. Hay algunos planteamientos de bajar ese 18 de manera gradual, pero aumentar la base impositiva como tal. Aquí yo quiero hacer, sí. Víctor, en materia de esta reforma, estamos dando palo de ciego. Estamos hablando
de oídos, porque no hay nada en concreto. Se presentó un proyecto a principios del cuatrenio, pero de allá para acá el gobierno ha cogido 44.000 millones de dólares prestados. Sí, mira, Entonces, eso indica un desequilibrio más grande. Entonces, otra cosa, la reforma tributaria puede ser el tema más urticante. Yo creo que el gobierno va a dejar de último ese tema, porque se le puede revoltear el caldero. sí, pero te voy a un punto. Todo esto va generando incertidumbres en los negocios, incertidumbres en la economía, que además realidades. Y voy al punto. Creo que todos estamos conscientes de que el Estado vive de los impuestos y estamos conscientes de que el gobierno necesita mejorar su liquidez porque al final de cuentas o coge préstamo, aumenta todas las variables que están en curso. Sin embargo, yo creo que aquí, y es mi comentario que quiero hacer desde la óptica empresarial, tenemos que, el gobierno debe tomar en cuenta, y los congresistas y todo el que va a estar involucrado en este proyecto, varios aspectos. La reforma fiscal no puede ser únicamente para aumentar impuestos, aumentar las recaudaciones. La reforma fiscal debe tomar en cuenta los sectores que se van a impactar, la realidad que está viviendo la población, que está viviendo las empresas, la realidad obviamente que tiene el Estado en cuanto al gasto público. Y ahí en esa parte quiero detenerme un momento. En esa parte del gasto público, creo que también el gobierno debe hacer su propia reforma fiscal a lo interno. ¿A qué yo me refiero? Reforma fiscal a lo interno. Cuando yo tengo un problema de que en mi casa, y vamos a un ejemplo que lo han vivido muchos de los amigos que nos escuchan y nos ven, cuando en una casa, uno de las dos, que típicamente son los que entran el dinero a la casa, papá y mamá, pierde el trabajo. ¿Qué hace una pareja cuando uno de los miembros de la pareja pierde el trabajo? Lo primero es salir a buscar otro trabajo, pero en el interín salir a hacer ajustes a lo interno. Ajustes a lo interno y me voy a lo típico de cualquier cosa. Si yo tenía tales patrones de consumo, llámese que una persona de una clase media alta, una pareja que acostumbraba a salir todos los fines de semana, una o dos veces, a un bar, a comer, a un restaurante, automáticamente usted perdió un ingreso. Usted va a comenzar a cortar esas cosas. Si yo me pasaba 12 horas del día con el acondicionador de aire encendido en mi casa y ahora tengo menos ingresos, vamos a dormir 4 horas nada más con aire. Me quedo ahí en dos ejemplos simples que cualquiera de nosotros lo entiende como una manera de ahorro, porque yo creo que también el gobierno tiene que ponerse el ahorro interno, en donde, y esto no es un ataque a este gobierno, porque es un problema que ha sido histórico. Aquí hay muchas instituciones sobrepobladas de empleados, muchas instituciones que en su momento tú ves un departamento que tiene 46 empleados de oficina y tiene 10 escritorios. Entonces, Alfredo Freite va los lunes, Víctor Rosario va los martes, Gensi va los miércoles, pero los tres estamos cobrando un salario de jornada completa. Ojo, eso ha existido en todos los gobiernos anteriores, incluyendo el actual. Y eso no es una crítica a todos, porque es una figura que tú tienes amigos o conocidos en todas partes y ha estado presente en el Estado. Ahora, si yo me estoy con mi dinero dando el gusto de irme todos los fines de semana a comer 4 veces fuera y hoy me veo con menos ingresos, ¿qué me cuesta? Comer menos fuera y comer más en mi casa. Si yo compraba todo productos importados, los más caros, vamos ahora a comenzar a ajustarnos. Y yo creo que la reforma no solo es para los consumidores, la población, para las empresas para pagar más impuestos, sino también la reforma tiene que abarcar al que el Estado sea más consecuente en términos de gasto público, porque no es solamente una variable, tenemos que tocar la variable, lo que le entra al Estado, pero también la variable, lo que gasta el Estado, porque a las empresas, a las personas, no va a tocar hacer ajuste para poder pagar más impuestos, pero también el Estado que haga sus ajustes para poder gastar
menos. Nuestro Estado históricamente ha derrochado dinero. Nuestro Estado ha pagado posiciones que no llegan a las empresas, gente que no va. Yo recuerdo un alto funcionario, amigo de hace unos años, que en una ocasión me invita a su oficina y me dice, mira el problema que yo tengo. Tengo X posiciones que no vienen y cuando comencé a cortar esas posiciones, comenzaron a llamar muchas personas de altos cargos, muchas personas con muchos ramos, que por qué le votaron el amigo, la amiga, la novia, la esposa, pero es que la novia, la esposa o el amigo nunca venía a la oficina, solamente pasaba a buscar su cheque o a que le cayera el pago en la nómina. Ojo, ese problema no es del actual gobierno, es un problema histórico del Estado que se dice que se va a resolver, pero nunca se resuelve. Entonces yo creo que si tenemos que hacer reforma, hagámosla integral del gasto, pero también integral de todo lo que es el ingreso, pero no solamente le carguemos a la población todo. Cambio a a la otro tema de planificación. Y estamos entrando ya al mes de junio. Junio, julio, agosto. Lo que conocemos como el periodo de vacaciones. Lo que típicamente llamamos el verano, aunque el verano entra unos días más adelante, es un periodo muy interesante para las empresas. ¿Por qué? Porque tú tienes el caso de los negocios que dependen de los estudiantes en donde las ventas se caen. ¿Por qué? Porque ya muchos colegios entraron en la fase de exámenes finales y muchos productos que están orientados al estudiante merman. Sin embargo, por otro lado, tú tienes esta época que es una de las épocas que más crece el tema vacaciones. Tú tienes una época de calor, en donde ya el calor arrancó hace mucho, en donde muchos productos aumentan sus ventas como tal. Tú tienes una época con un tema de estacionalidad. Está el caso de los padres, que probablemente no es lo que más mueve los negocios, pero tú tienes el mes de agosto con dos grandes componentes importantes para los negocios. Uno de ellos es periodo de vacaciones. Probablemente el mes de agosto es uno de los meses en donde más personas toman vacaciones y eso tiene un impacto local y tiene un impacto hacia afuera, aquel que tiene el presupuesto para poder irse de viaje fuera del país. Y tú tienes otro elemento que impacta muchísimo el comercio, que es el retorno a clase. El retorno a clase normalmente está entre segunda, tercera, cuarta semana de agosto, que es una de las variables que más mueve el comercio en términos de útiles escolares, uniformes, zapatos y todo lo que implica esto. ¿Qué tenemos que hacer las empresas en este periodo? Dependiendo en qué lugar yo me encuentre con mis productos, aprovecharlo para aquellos que tienen una época de bonanza, aquellos donde sus ventas tienden a disminuirse porque la categoría no se impacta positivamente, ver qué cosas yo puedo hacer para compensar y muy especialmente para el mes de agosto. El mes de agosto tú tienes dos polos opuestos en el comercio. Aquellos negocios, supermercados, hipermercados, librerías, tiendas de calzado y demás, que se impactan positivamente por todo el back to school, pero el resto del comercio, históricamente en nuestro país, ha tenido un impacto negativo por una simple razón. Yo gano 10, 20, 30, 50, 100,000 pesos de salario en el mes de agosto. El que tiene que mandar hijos a la escuela necesariamente corta otros gastos. Y te puedo decir, yo tengo más de 30 años analizando ingresos de muchas industrias y en todas las industrias en donde el back to school no tiene un impacto positivo en venta, tú ves cómo esas ventas te disminuyen. ¿Qué hacen las empresas? Entonces, ver cómo yo me monto de alguna manera para que ese impacto negativo sea lo menos negativo posible. Ya sea regalando algún elemento, haciendo algún tipo de promoción o buscando cómo yo compenso que la disminución en el share que va a tener el consumidor en mi categoría sea lo menos negativo posible, porque lo va a tener como quiera. Si usted está del otro lado, como ha pasado con los hipermercados, las librerías y demás, usted ve un pico positivo muy bueno. El resto del comercio lo ve negativo. Este es el momento de usted planificar qué hacemos en este trimestre de manera que mis ingresos crezcan o por lo menos se mantengan estables.
Con esto cierro, Alfredo, mi comentario del día de hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Quería decirte que yo creo que no sé si tú te habrás percatado que los que venden artículos en cerca de los centros académicos, me imagino que también harán su conversión de esa temporada muerta, venderán otra cosa. Totalmente, y pasa mucho. Podemos hablar en otra entrega de qué pasa en esos negocios colaterales al mundo académico, tanto de colegio como universitario, porque hay muchas cosas interesantes que pasan ahí. Ok, Víctor, hasta luego. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. En este día he estado entre periodistas. Ya hablé con Felipe Ciprián del Listín Diario, que bajó con fuerza con un artículo publicado a toda página. Y ahora voy a hablar con Yandesi Espinal de El Caribe, los dos grandes diarios de la República Dominicana. Y vamos a hablar sobre el tema de lo que se ha planteado a Abinader, que su legado sea las reformas. Pero estas reformas van en algún caso, en alguna medida, a contrapelo de lo que quiere la oposición. Y no es que el gobierno quiera o la oposición quiera estar consona con el otro, no. Es que cada cual tendría o podría tener una agenda distinta. Entonces, por eso voy a hablar con Yanessi Espinal sobre qué piensa ella de esa propuesta del presidente Abinader de ser el presidente de las reformas. Buenas tardes, Yanessi. Buenas tardes, don Freites. Gracias por invitarnos a su programa de tanta calidad, así que nos sentimos más que honradas. Usted me pregunta del tema de las reformas. Bueno, aquí en esta etapa lo que hay planteado son dos temas importantes de reforma, según la agenda que ha llevado el presidente Luis Abinader. Una es la reforma fiscal, porque está contemplada incluso en el pacto, en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y hay un pacto fiscal que no se ha hecho. Y antes de las elecciones, de hecho, durante toda la campaña se habló de la necesidad de que se sabe que había una reforma inminente luego de las elecciones del 19 de mayo. Bueno, pues las elecciones ya pasaron y lo otro con lo que ha insistido el presidente Luis Abinader es con una reforma constitucional, según él, con dos temas centrales. Uno, para garantizar un nuevo mecanismo de designación de la figura del Procurador General de la República o Procuradora, y la otra para poner unos candados que él dice para la Constitución y evitar que ningún presidente venga a querer reformarla para reelegirse. Bueno, sobre lo último, ya la oposición, tanto del PLD, pero especialmente Leonel Fernández, que ha quedado como el líder de la oposición luego del resultado de las elecciones del 19 de mayo, han dicho que no están de acuerdo con una reforma para estos fines, que no le ven justificación al tema de la reforma, y Leonel lo que sostiene es que no hay razón, porque en su enfoque ya el Ministerio Público es independiente y que la forma de designar la figura del procurador o la procuradora coincide con el modelo que ha dado éxito en la mayoría de los países occidentales. Esa es la teoría de Leonel. Por lo tanto, en ese sentido, el tema del consenso no tendría sentido, y en lo de las reuniones y eso. Y lo otro es que en la reforma fiscal yo dudo que ningún partido de oposición pueda apoyar nuevos impuestos para la población, aunque sea necesario y se reconozca, pero me parece que sería un autogol que un partido de oposición pueda apoyar una reforma para nuevos impuestos. El tema de las reformas que están pendientes, que el presidente Luis Abinader la puso en agenda
cuando cumplió el primer año de su primer gobierno, es decir, en agosto del 2021, un discurso y convocó a un diálogo nacional que fue en el contexto del Consejo Económico y Social, en el CES. Pues esas reformas ya fueron discutidas ahí. De hecho, la reforma que se hizo a la ley electoral salió de ese escenario y se discutieron otros temas. No sé si los partidos van a volver a sentarse en una mesa de diálogo para discutir eso que ya fue discutido. Mira, evidentemente que hay esas reformas. Eso de que se va a poner un candado a la Constitución es un bla, 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 porque no hay candado que no pueda ser abierto. La Constitución se modifica según convocatoria a la Asamblea Nacional. Y entonces, usted lo que puede hacer es prohibir que no se puede hacer leyes que convoquen a la Asamblea Nacional. Eso no puede ser. Eso es ilegal. Bueno, sí, pero esa es el discurso, el relato del presidente de la República y me parece honestamente que quizás lo que veo tras la conclusión de las elecciones del 19 de mayo, de las que solo han pasado 10 días y parecería que pasan años por el comportamiento tan apresurado que han exhibido los partidos políticos, especialmente el partido de gobierno, proponiendo reuniones cuando todavía no habían terminado de contar los votos, reuniéndose con los precandidatos de su propio partido. Entonces hay una prisa que evidentemente quizás está motivada por situaciones que quizás nosotros no conocemos, pero no entiendo la prisa porque en la agenda nacional no veo nada que amerite tanta urgencia como la que ha mostrado el presidente de la República y algunos partidos y dirigentes de oposición, incluido la propia Fuerza del Pueblo, que parece que ha ido bajando un poco más ya la intensidad. Sí, pero en los partidos de oposición, sobre todo, es normal que haya reuniones para examinar en qué fallamos en las elecciones, cuando todavía dicen que el muerto está caliente. Y después, entonces, ahí tú examinas dónde fallaste y a quiénes tú tienes que remover, porque eso implica cambio de dirección, de dirigentes. Fíjate que el Partido de la Liberación iba a tener en el año próximo su congreso y lo adelantó para julio de este año. Porque sí, ciertamente, Alfredo, ahí es donde me cuestiono un poco, porque este partido le ha ido muy mal electoralmente en los últimos dos procesos, tanto en el 20 como en las elecciones del 19 de mayo. Pero cuando en la reunión del comité político del lunes, hacía 8 días, no completos, que habían concluido las elecciones y ya tienen hasta la comisión organizadora para elegir nuevas autoridades. Me parece que el problema del PLD es más que un cambio de autoridades. Quizás necesitan una evaluación más profunda. La renovación de las autoridades actuales es en 8 meses. Podían tomarse esos meses para organizarse, para evaluarse, y no entiendo tanto por qué precipitarse de esa manera, pero son autónomos y tienen el derecho, ¿verdad?, de tomar las medidas que consideren adecuadas. ya tú sabes que según la gravedad del paciente es el tratamiento que se le aplica. El PLD está mal. Es decir, es un partido que tiene a un líder jubilado políticamente. Es decir, no puede ser candidato presidencial. Algo que es raro en las organizaciones políticas nacionales, porque generalmente los presidentes del partido son los que jefean. Eso por un lado. Y por el otro, tienen un presidente, un candidato enfermo, tiene cáncer, aparentemente, según lo que él dijo. Es decir, tiene dos condiciones el líder del partido, el presidente del partido, y entonces un partido que ha sido noqueado en las 3 últimas elecciones, en la del 2020, en las recientes municipales y ahora en las presidenciales, porque no fue que el PLD quedó rimbombante. Recuerden que en su oportunidad el PLD tuvo 31 senadores. Es decir, el PLD está desmejorado. Entonces, quizás lo que busca la dirección del PLD es cómo encuentra una ruta nueva y a quiénes puede propulsar, porque además el comité político hace tiempo que está de lujo.
El comité político hace mucho que no va a elecciones, que no votan, que ni Bueno, lo que votan. pasa es, sí, Alfredo, ciertamente estoy de acuerdo con todo lo planteado por usted, pero el tema es que en el PLD todo va mal. Si lo medimos por el resultado, el impacto que ha tenido negativo en su imagen, el sometimiento de tantos dirigentes, especialmente vinculado tanto al círculo íntimo político del presidente y líder de ese partido como de sus propios familiares. En el PLD todo va mal. Precisamente por eso es que me sorprende la prisa con que este partido pretende aplicar las medicinas. Lo digo en el sentido de que no vaya a ser que resulte la medicina peor que la enfermedad. Entonces, quizás creo que el movimiento en el fondo es para inmovilizar. Es para Inmovilizar. En lugar de generar cambios, contrario a lo que se ha creído creer, con unas renuncias y que no volvemos más. Yo creo que lo que busca el líder principal de ese partido, su mejor activo político, el presidente Danilo Medina, es, por un lado, quizás salir de gente que a él no le resultan muy cómoda para trabajar políticamente en la organización y para él revalidarse. Es para mí la estrategia que él está desarrollando. Y si usted se fija, además, hay una propuesta de reducción de los organismos del PLD, tanto del Comité Central como del Comité Político, que podríamos estar de acuerdo en que son órganos muy grandes para manejarlos, pero un partido en crecimiento y un partido no es normal que tome este tipo de medidas. Sí creo que Danilo Medina lo que está es buscando poner en práctica, en marcha, una estrategia que a él le haga más viable el control absoluto del PLD. ya te decía, fíjate que esto, ya un miembro del comité político renunció y hay muchos, o sea, el llamado, la llamada OTAN hace mucho que anda por su lado y que ya son políticos cansados, que no tienen ese nombre que puedan consultar los votos. Tú no lo puedes llevar a elecciones porque nadie va a votar por ellos e internamente inclusive no tienen simpatías, son ya dirigentes inorgánicos. Entonces, esa gente se te puede renunciar, el PLD se puede quedar de repente sin comité político. O sea, eso está ahí. Y la otra es, Danilo va a seguir siendo el jefe del partido, aunque él renuncie y haga todo. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, él lo eso que va es a organizar su casa en esta etapa y además ese tema de la renuncia, nosotros no vamos más, contiene, apagó el fuego que tenía por el momento y le da un tiempo y cierto sosiego para poder acomodar las piezas de ese ajedrez como mejor le convenga. Hubo una época, creo que fue en los años finales de los 50, que Trujillo se paró en el Palacio Nacional y dijo, se paró y dijo, ya yo no voy más, yo renuncio, y se fue del palacio y dio la vuelta y entró por la México. Así va a ser Danilo. Sí, yo creo que sí, que todo esto forma parte de una estrategia política muy buena, por cierto, porque ese partido estaba muy incendiario y él logró calmar esas aguas en esa reunión del lunes y me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, de vuelta al tren Abinader. Abinader también tiene su truco de cámara, porque ese proyecto de las reformas tiene mala prensa. Entonces, tanto la reforma constitucional, que le es doloroso y dolorosa a la fuerza del pueblo, va a tener su oposición. Y por otro lado, está, y en el pasado el pueblo se ha sumado a esas acciones en contra de la reforma. Y por otro lado está la reforma impositiva, que es urticante. Entonces, ¿cuál será la primera? La reforma de la Constitución, de acuerdo, depende de qué involucren, porque si ponen el eliminar el transitorio, el PLD podría apoyarlo. Sí, yo creo que es muy atractivo para el presidente Danilo Medina esta idea de una reforma constitucional que tiene el presidente de la República. A él le resulta bastante gracioso y yo estoy segura que si eso resultase así y le quitan ese artículo transitorio, yo estoy segura que Danilo Medina va a volver a ser candidato del PLD
y también eso le generaría un escenario cómodo al partido de gobierno para continuar en el 2028, por lo menos así lo podrían ver ellos. Que se pueda o no desarrollar así es otra cosa, porque la política es muy circunstancial. Ahora, si se logra una reforma constitucional que habilite a Danilo Medina, entonces en la oposición vamos a tener dos candidatos presidenciales con liderazgos importantes. No importa que todo lo que ha ocurrido, pero aquí los expresidentes se reinventan, renacen y históricamente se ha demostrado. Hipólito Mejía fue terrible su salida en el 2004 y en el 2012 volvió a ser candidato y hubo que quebrar el Estado para ganar la elección. Entonces, me parece que el PRM podría arriesgarse, el presidente Luis Abinader le convendría arriesgarse en ese sentido, entonces serían dos candidatos fuertes en la oposición que dividirían el voto opositor de una manera importante, por lo menos en su visión. Puede ocurrir de otra manera. Y el PRM facilitarles un triunfo al PRM en el 2028. Sí, podría ser la misma agenda de Balaguer, de dividir a la oposición. Eso lo puso en práctica con el PRD y el PLD, que lo mantenía de frente y Balaguer actuaba y se colaba por ahí. A Abinader le conviene la reforma constitucional porque así él volvería también. Sí, obviamente. Él quedaría habilitado y aunque no es que quería, estoy interesada, ¿verdad? O que dude yo de la palabra del presidente de la República, que sin que nadie le esté preguntando, él se ha ocupado de decir en distintos escenarios que él no se va a volver a reelegir. Pero a mí me llama la atención al mismo tiempo la insistencia del presidente de decir que no se va a reelegir cuando es la Constitución de la República la que le dice a él que no puede volver a presentarse como candidato. Pero al mismo tiempo que dice que no va a volver a reelegirse, pues anda con un proyecto de reforma constitucional que todavía no logra generar una propuesta que atraiga a la población o que justifique la convocatoria a la Asamblea Revisora. Sí, ya tú sabes que ya no es solamente que no tenga una propuesta, que no haga nada, ya parece que no basta. Pero tenemos a la otra parte, Yanesi, el tema de la reforma impositiva. La reforma de los impuestos, eso va a encarecer la calidad de la vida y entonces tendremos un escenario, un ambiente bastante rígido en el país. Bueno, sí, lo que se prevé, según especialmente economistas, durante la campaña, muchos economistas, creo que todos, advirtieron de la calamidad económica que le esperaba al país pasadas las elecciones. Aquí hay una reforma pendiente que no se hizo por la pandemia, porque teníamos una situación adversa y los partidos de oposición en ese momento no estuvieron de acuerdo. Pero ahora todo el mundo está de acuerdo, incluido algunos líderes de oposición, los que recién candidatos principales de la oposición, pues han reconocido la necesidad de una reforma impositiva. Lo que no veo es que la oposición vaya a respaldar la reforma impositiva, aunque el PRM no necesita votos de la oposición para aprobarla en el Congreso. Exactamente. Muchas gracias, Yanesi Espinal, magnífica analista político, productora de programas de radio y televisión, periodista de fino olfato y mejor redacción. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Alfredo, a usted por invitarnos a su tan escuchado y respetado programa. Gracias. Muchas gracias, Yanesi. Hasta luego. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa con Yanesi Espinal, que nos alegró con una persona muy lúcida y que está, como dicen, en el concón. Alfredo Ruiz, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espera que nos encontremos mañana para compartir el próximo programa. Hasta luego.